Nos encontramos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Miajadas en este miércoles, día 2 de noviembre, donde vamos a conocer, en este caso, la sesión ordinaria correspondiente al 11º mes de este 2016. Son 4 los puntos en el orden del día. El primero, informes de gestión de la alcaldía, definiciones, en este caso de alineaciones, mociones de urgencia y ruegos y preguntas son los puntos que conforman esta sesión ordinaria. Buenas noches, abre la sesión. Bueno, decir que en el pleno ordinario de hoy faltan 2 puntos que son habituales, que son la aprobación del acta de la sesión anterior y los informes, resoluciones de la alcaldía. Decir que, bueno, que había un problema informático que no se han podido incorporar y se incorporarán al próximo pleno. Entonces empezamos con el primer punto del día, sería informe de gestión de la alcaldía. No hay ningún informe, así que nos iríamos al segundo. Definición de alineaciones. Sí, bueno, buenas noches a todos. Como ya vieron el resto de los grupos en comisión, hay 2 solicitudes de definición de alineaciones, una instancia de Antonio Aviz Cintero y otra instancia de don Carlos Masa Muñoz, en este caso en la calle Prin número 5 y calle Cornalvo número 4, y la otra es en el número 1 de la calle Hernán Cortés. Están el informe del arquitecto municipal, fueron a verlo y bueno, lo que se trae aquí es la aprobación de la definición en los términos que dijo el técnico municipal. Juan Luis. Nuestro voto es afirmativo. Juan Félix. Estamos de acuerdo. Se aprueba por unanimidad. Mociones de urgencia. Hay una moción de urgencia del Grupo Izquierda Unida PPI. Juan Félix. Sí. La urgencia de la moción es por el proceso judicial que está abierto de investigación de desapariciones forzosas durante La urgencia es por el proceso judicial de investigación de desapariciones forzosas durante la dictadura franquista. Ha habido una jueza argentina que lleva este proceso adelante, ha pedido la comparecencia de algunos testigos. Estos testigos se ha impedido que testifiquen, entonces de ahí la urgencia de la moción. Vota a favor de la urgencia. Juan Félix. Sí, paso a leerla, decir que por un acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español, pues hemos hecho algunas modificaciones en las 2 propuestas de acuerdo y ya tenéis los 2 grupos la nueva propuesta. El Grupo Municipal de Izquierda Unida Plataforma Progresista Independiente del Ayuntamiento de Miajadas, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la siguiente moción. Exposición de motivos. La Resolución de Naciones Unidas 47-133, adoptada en la Asamblea General celebrada el 18 de diciembre de 1992, aprobó la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, señalando que afectan a los valores más profundos de toda sociedad, respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad. Y en ese contexto, en nuestro país vivimos en una gravísima anomalía democrática e histórica, con al menos 143.353 desaparecidos y desaparecidas, según la investigación de la Audiencia Nacional en 2008. España es el segundo país del mundo en cifras absolutas de desaparecidos. Tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de Zapatero, según un estudio del CIS, la mayoría de los encuestados consideraba que los restos de las víctimas deberían identificarse y trasladarse a un cementerio y que el Estado debería ser el encargado de esta tarea, tal y como han hecho otros países tras conflictos bélicos o regímenes dictatoriales. Se debería sufragar y planificar de forma sistemática la localización y recuperación de miles de cuerpos que se encuentran enterrados en fosas comunes, con un protocolo de actuación multidisciplinar en el que cooperen arqueólogos, antropólogos físicos y, por supuesto, en el que exista presencia judicial que atestigue la existencia de un crimen. En la misma dirección, en noviembre de 2013,
el Comité de las Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada emitió un informe que expresaba preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo e instaba al Estado español a cumplir con la obligación de buscar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, recomendando a las diferentes administraciones públicas españolas que asignaran los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes para ello. Amnistía Internacional recuerda en su informe "El tiempo pasa, la impunidad permanece", que la ausencia de investigación de los crímenes de la Guerra Civil y del franquismo constituye un incumplimiento por parte de España de su obligación de poner fin a la impunidad y de garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, la justicia y la reparación en el caso de crímenes de derecho internacional. En este sentido, recientemente se registró en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria de apoyo al proceso judicial conocido como Querella Argentina, causa que instruye la jueza de ese país, María Servini. Esta iniciativa está avalada por los grupos políticos del Parlamento, Unidos Podemos, Izquierda Unida, ECUO, En Común Podem y En Marea, Esquerda Republicana de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco, Compromís, EH Bildu y Partido Demócrata Catalán. La iniciativa consiste en la petición de comparecencia de la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, para que explique por qué pretende impedir que los juzgados españoles tomen declaración a las víctimas e imputados en el citado procedimiento, para determinar si los crímenes cometidos durante la dictadura franquista pueden considerarse de genocidio y lesa humanidad. La orden dada por la Fiscalía se canalizó a través de una instrucción de obligado cumplimiento remitida el pasado 30 de septiembre para que los representantes del Ministerio Público en todos los juzgados actúen para suspender esas declaraciones. Decisión que pone de manifiesto, a nuestro entender, la clara vinculación de la Fiscalía con el Gobierno, dado que en este procedimiento coinciden todas las decisiones y argumentos de ambos. La insostenibilidad en un sistema constitucional de esta dependencia Fiscalía-Gobierno es manifiesta a todas luces. El primer afectado en la práctica de esta orden fue Gerardo Iglesias, fundador y excoordinador general de Izquierda Unida, además de exsecretario general del PC, al que recientemente se impidió declarar en un juzgado de instrucción asturiano en relación a las torturas que sufrió durante la dictadura franquista, sin darle ninguna explicación formal del motivo de ello. Se da también la circunstancia de que esta suspensión de declaraciones alcanza también a las que deberían hacer la casi veintena de cargos y representantes del franquismo imputados en Argentina por sus responsabilidades durante la dictadura. La Fiscalía alega para ello la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, la supuesta prescripción de los delitos y el argumento de que el franquismo, en caso de poder ser juzgado, debería serlo en nuestro país y no en ningún otro como Argentina. El argumento de la ley de amnistía o la supuesta prescripción de los hechos no puede servir para evitar la declaración de testigos, como es el caso. Que los hechos hayan sido amnistiados o estén prescritos es algo que tendrá que decidir el juez, a la vista de las investigaciones y actuaciones pertinentes, entre ellas la declaración de los testigos. Esto no puede utilizarse de antemano por la Fiscalía para precisamente impedir la investigación. La amnistía y la prescripción se declaran al final del proceso, no en su inicio. Esto no es una cuestión del pasado. La recuperación de la memoria histórica como la lucha por garantizar la reparación, justicia y la verdad dice mucho de nuestro presente, pero sobre todo de nuestro futuro. Habla de lo que somos, pero sobre todo de lo que aspiramos a ser, y es un compromiso por la democracia. Por todo ello, proponemos los siguientes acuerdos al Pleno. Primero, instar al Gobierno de España para que se colabore plenamente en cualquier procedimiento penal con los tribunales extranjeros que, en virtud del principio de jurisdicción universal, conozca sobre los crímenes del derecho internacional cometidos en España. Segundo, instar al Congreso de los Diputados para que exprese públicamente el apoyo al proceso judicial conocido como la Querella de Argentina y tome las medidas necesarias para prestar colaboración al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos en virtud de los tratados internacionales ratificados por España. Luis. Buenas noches. Nuestro grupo va a votar a favor porque, como ha dicho Cheli, hemos llegado a acuerdo, hemos consensuado los acuerdos que vamos a adoptar.
Casi todos los presentes hemos crecido y nos hemos formado en democracia, por lo que el debate de todo lo acaecido en la Guerra Civil Española y su posterior dictadura puede ser observado muchas veces por nosotros por un prisma solamente histórico. Pero sin duda el paso del tiempo, el intentar hacer borrón y cuenta nueva no puede encubrir la violación de derechos humanos y comisión de crímenes durante la dictadura. Es obvio que para la concordia y el consenso fruto de nuestra transición democrática perdure, es necesaria la reparación de las víctimas de la dictadura, como ocurre en cualquier Estado democrático de nuestro entorno. Es difícil fomentar la cultura de los derechos humanos en nuestros jóvenes y los valores de nuestra Constitución si mantenemos mausoleos y símbolos de vencedores y daños sin reparar de los vencidos. Voy a expresar la opinión de mi grupo sin ánimo de reabrir ningún debate, ya que consideramos que el Pleno del Ayuntamiento no es el foro más adecuado para tomar decisiones sobre este tema. En primer lugar, respeto en todo caso a la sentencia del Tribunal Supremo 101/2012, en el que considera que los tribunales españoles no deben investigar los crímenes del franquismo, sentencia fundamentada en la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los hechos. En segundo lugar, consideramos que la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, la denominada Ley de Memoria Histórica, es el instrumento básico para la reparación de las víctimas. Y, por último, que en virtud de los tratados internacionales ratificados por España, que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico conforme al artículo 96 de nuestra Constitución, se colabore en el esclarecimiento de los crímenes que se investigan en otros Estados, también, claro está, como en el caso de Argentina, teniendo en cuenta además que Naciones Unidas reconoció a España como un Estado pionero en la aplicación de la jurisdicción universal. Sin duda, tenemos que defender siempre el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes de derecho internacional, pero sobre todo trabajar juntos desde el consenso para evitar que en nuestro país vuelvan a producirse la violación de derechos humanos. Juan Luis. Sí, bueno, buenas noches. El voto de nuestro grupo va a ser en contra de esta moción. Yo creo que bueno, lo ha dicho ya el portavoz del grupo socialista y Cheli también en su exposición también lo ha dicho. O sea, en España nos dimos una ley que fue la de ley de amnistía, en el cual, bueno, nuestros padres de la patria, los que hicieron nuestra transición, pues bueno, creyeron que era bueno hacer esa ley. ¿Para qué? Yo creo que no era para tapar nada, sino para perdonarnos todos, que yo creo que es lo que se trató de hacer con esa ley, y yo creo que lo conseguimos. Y luego que se han hecho varias consideraciones, y yo hablo desde mi experiencia personal. En la legislatura anterior fui alcalde y en 2 ocasiones vino gente, unas a través de la Asociación de Memoria Histórica, para hacer una serie de excavaciones para ver si estaban en un sitio enterrados unos familiares que habían. Y desde el ayuntamiento pues hicimos todo lo que podamos colaborar con vosotros, lo haremos. ¿Por qué? Porque creemos que toda persona que esté enterrada en una fosa común o en alguna cuneta, si podemos recuperarla y enterrarla en un cementerio, pues yo creo que descansarán ellos y descansarán sobre todo sus familiares, ¿no? Y yo creo que si nos ponemos a ser juzgados también, Cheli, yo prefiero ser juzgado por el Tribunal Supremo que no por una jueza argentina. Más que nada porque creo que nuestro sistema judicial y nuestro Estado de Derecho funciona bien, y creo que las leyes nos las hemos dado nosotros, ¿no? Entonces, que no queremos o no quiere tu grupo que funcione la ley de amnistía, bueno, pues vamos a derogar la ley de amnistía, proponerlo en el Congreso de los Diputados y que sea la ley, que sea el Congreso de los Diputados lo que derogue, porque una ley se cambia, se deroga, se hace lo que se quiera con ella, ¿no? Pero yo creo que cuando, vuelvo a repetir, los padres de la patria lo hicieron en el año 77, yo creo que iban con ese afán que he dicho antes, ¿no? De perdonarnos todos, que es lo que lo puedes decir muchas veces hace falta, ¿no? Perdonarnos, que siempre estamos aquí tirándonos los trastes unos a otros a la cabeza, y lo que interesa es eso, que haya afán de convivencia y que haya afán de eso, de no, porque todos cometieron fallos, eso yo creo que todos cometieron excesos, todos los bandos. Cuando hay una guerra civil pues ocurre eso, siempre por una parte y por otra se cometen excesos, y yo creo que si de algo tenemos que aprender, y yo por lo menos eso sí lo he aprendido de la generación de nuestros padres, es que creo que ellos sí aprendieron a convivir, o por lo menos a enterrar, y no nos inculcaron a nosotros nada de odio, sino que había que tirar para adelante y que había que sacar a este país entre todos, ¿no? Y yo creo que nosotros con nuestros hijos creo que debemos hacer lo mismo. Y luego hay otra cosa, Cheli, yo sí, hombre, si esto fuera por el Tribunal
de La Haya o alguno de estos, pues bueno, pues a lo mejor se podría entender, pero que un país se inmiscuya en la justicia de otros, yo es que eso no lo veo, ¿no? Creo que hay instituciones supranacionales, como vuelvo a repetir, las Naciones Unidas o el Tribunal de La Haya, que de hecho, si en la Guerra de los Balcanes el Tribunal de La Haya ha hecho se han llevado varios recursos allí y se han dilucidado, ¿no? Pero bueno, que sea un país el que se meta en la jurisprudencia, la justicia de un país se meta a interpretar las leyes de otro país, pues yo creo que eso no viene al caso y yo creo que no da las garantías judiciales para los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que está... Y luego, bueno, hay algunas cosas que vienen en la moción también y que lo dice, que yo creo que son consideraciones jurídicas que yo no me atrevo a juzgarlas porque no entiendo, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Que el argumento de la ley de amnistía o la supuesta prescripción de los hechos no pueden servir para evitar la declaración de testigo, como es el caso. Que los hechos hayan sido amnistiados o estén prescritos es algo que tendrá que decidir el juez, a la vista de las investigaciones y actuaciones pertinentes, entre ellas la declaración de los testigos. Esto no puede utilizarse de antemano por la Fiscalía para precisamente impedir la investigación. La amnistía y la prescripción se declararán al final del proceso. Yo esto que son consideraciones jurídicas que yo no entiendo y creo que tampoco nosotros estamos a la altura para interpretar todas esas cosas, ¿no? Con lo cual creo que estas son cosas para que se diluciden en el Congreso de los Diputados, ya te digo, en el sentido de si no nos gusta la ley la cambiamos y yo creo que esto traerlo aquí pues sobra. Nada más. Sí. El poner en duda de que un tribunal argentino actúa conforme a derecho, que yo sepa, Argentina es una democracia tan democrática como somos nosotros. O más. No sé si más, pero tan democrática como podamos ser nosotros. Todos tenemos en la memoria que en España se hizo un proceso contra un dictador chileno que se llamaba Augusto Pinochet, y se hizo cuando el dictador Augusto Pinochet pisó Inglaterra, porque en su país no le podían juzgar. Y creo que nadie podrá poner en duda que Inglaterra o el Reino Unido es una democracia. Al final de ese proceso, que fue llevado por el juez Garzón, que luego hablaré de él, al final de ese proceso, Pinochet no fue extraditado a España no porque no se le encontrara culpable, sino por motivos económicos, porque fingió que estaba muy malito, que era muy viejito, se puso muy malito y el Tribunal del Reino Unido decidió que por razones humanitarias no le extraditaba a España para que fuera juzgado. Cuando llegó a Chile no hizo más que bajarse del avión y se puso a andar levantándose de la silla de ruedas. Pero a partir de ese momento, para Pinochet en Chile nada fue igual. Y Pinochet había obligado a aprobar una ley de amnistía. En Argentina, los militares de las juntas dictatoriales, los que asesinaron, igual que Pinochet, a miles y miles de personas, entre otras muchas maneras, cogiendo un avión y lanzándolos al medio del océano. En Argentina también las juntas el deseo de llegar a una transición y dejar atrás ese periodo de error, también se aprobó una ley de amnistía. Pero al final llegó un momento en que hubo que reconocer que los asesinos no pueden quedar impunes y que los asesinatos no pueden quedar impunes y que las víctimas se merecen justicia. Y al final todos los miembros de las juntas de la dictadura argentina hoy están en prisión. El juez Garzón, que no es santo de mi devoción para nada, intentó poner en marcha un proceso
contra los crímenes del franquismo. Y el franquismo no era solamente Franco. O sea, aparte de Franco, había mucha más gente que llevaba a cabo la represión y los asesinatos. Y el juez Garzón intentó poner en marcha este proceso y todos sabemos lo que pasó con el juez Garzón. En un Estado de Derecho como el que, según parece, nosotros tenemos. En ningún momento se dijo que la ley de amnistía impedía tal. No, fueron directamente a cargarse el juez y hoy el juez Garzón está fuera de la carrera judicial. Yo no creo que investigar por un juez, sea de España o sea argentino, y si en España es imposible, no por las leyes, sino por los poderes fácticos que aún están sentados, en los cuales en muchos de ellos todavía hay muchas personas relacionadas con el franquismo. Si en España es imposible y hay un juez de un país democrático, o una jueza en este caso, de un país democrático como Argentina, que está dispuesta a investigar las desapariciones forzosas y las torturas, yo no veo el por qué el gobierno español no puede colaborar con esa juez. Porque estamos hablando de tomar testimonio a personas acusadas y a testigos de los crímenes que esas personas han cometido. Luego la juez tendrá que decidir si la ley de amnistía les afecta o no les afecta. Tendrá que decidir si los crímenes están prescritos o no están prescritos. Pero desde luego, quien no puede decidir eso es el gobierno español y la Fiscalía General del Estado. Y lo que es mucho peor, lo que no puede ser, es que el gobierno español le dé instrucciones a la Fiscal General del Estado para que esos testigos no puedan comparecer ante el juez. Entonces, lo único que pedimos es que no se entorpezca la investigación de la juez, que lo que está haciendo es una investigación, ni por parte del gobierno ni por parte de la Fiscalía. Y en un momento dado, esta juez decide acusar a determinadas personas de determinados delitos, pues luego veremos si la ley de amnistía impide que sean juzgados o el que los delitos hayan prescrito impiden que sean juzgados. Y respecto a la memoria, yo cuando hablo de víctimas, hablo de víctimas. De todas aquellas personas que han tenido que sufrir directamente la injusticia, las torturas, el asesinato, de sus familiares, de sus allegados, sean del color que sean, monten en bicicleta o les guste ir en patinete, me da lo mismo. Pero cuando uno conoce directamente a personas que llevan 70 años sufriendo y buscando un familiar y se encuentran con un Estado de derecho que es incapaz de darle respuesta, las respuestas que se han hecho toda la vida, personas que tienen 80 y tantos años, que vieron cómo se llevaron a su padre, y que no supieron nunca más de él, que no supieron nunca quién le denunció, por qué le detuvieron, qué pasó con él, quién le asesinó, quién dio la orden, dónde está enterrado, y que su máxima ilusión antes de morirse es simplemente lo que habéis hablado vosotros, es decir, que yo pueda saber dónde está mi padre, poder coger sus restos, llevarlos al cementerio, que estén en un nicho y que en un día como el que tuvimos ayer pueda llevarle flores. Y esta mujer seguramente se morirá en paz. Si no lo consigue, porque un Estado de Derecho como según parece vivimos, en un Estado de Derecho como en el que según parece vivimos, no cumple sus leyes,
amparándose en otras leyes, pues yo creo que si no exigimos que eso se haga, todos seremos cómplices de esa injusticia. Gracias. Juan Luis. No, lo único que decir que a diferencia de las leyes de amnistía de la que está en España con la que está en Argentina o en Chile, según ha dicho Chele, yo no lo sé exactamente, que allí la hicieron los militares, aquí la hicieron los grupos políticos, o sea, no es lo mismo, ¿no? Que fueron un acuerdo de todos los grupos políticos a la hora de hacer esa ley. Y yo creo que, bueno, el fiscal son importantes, pero yo creo que los jueces son mucho más importantes. Entonces, yo creo que serán los jueces los que tendrán que dilucidar, y si tenemos sentencia, no solamente que podemos decir que el fiscal general del Estado está no a las órdenes, pero bueno, que sí tiene una estrecha relación con el gobierno de turno, el Tribunal Supremo, pues por ahí no. Los tribunales supremos, no tienen nada que ver con el gobierno de turno. Entonces yo creo que si ellos han dicho esa resolución sobre la ley de amnistía, pues yo creo que nos tenemos que hacer caso, yo creo, que de lo que dice nuestro Tribunal Supremo. Y lo que decir, que bueno, que aquí sí se puede investigar dónde están enterrados nuestros muertos, y se puede investigar y ver si hay fosas comunes, y eso se está haciendo durante muchos años y se seguirá haciendo, por desgracia, ¿no? Con ese fin, ¿no? Y yo creo que contra eso no nos vamos a negar nadie a que se haga eso. Pero yo creo que esto es dar un paso, si aprobásemos esto, que yo creo que ahí a nivel internacional las Naciones Unidas tendrán que hacer algo, ¿no? De que un país no se podrá inmiscuir en los asuntos de otros, sino que hay instituciones supranacionales que serán las que tendrán que dilucidar todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, como he dicho antes, nuestro voto va a ser en contra, pero que creemos que la ley de amnistía la aprobamos entre todos los españoles, porque fue aprobada en nuestro Congreso de los Diputados y en el Senado, con ese fin, ¿no? Como he dicho en la primera intervención, con el fin de perdonarnos unos a otros, que yo creo que nos hacía falta. Juan Félix. Sí. Las leyes de amnistía en Chile y Argentina las aprobaron todos los grupos políticos después del final de las dictaduras. Y las aprobaron igual que las aprobamos nosotros en el año 77, por el miedo a los militares. Igual que lo aprobamos nosotros en el año 77, y no quiero recordar luego lo que pasó en el año 81 en el Congreso. Entonces, como existía ese miedo a los militares, nadie deseaba meterse en ese jardín. Naciones Unidas varias veces ha pedido al gobierno español, varias veces, que debe encargarse y debe hacerse responsable de la investigación de las desapariciones forzosas y de las torturas durante la dictadura. Eso lo ha pedido Naciones Unidas al gobierno español. Respecto a las desapariciones, no vale hacer una ley y luego no cumplirla. En los últimos 5 años de gobierno del Partido Popular no se ha puesto ni un duro para cumplir la ley de memoria histórica. Y las pocas fosas comunes que se han abierto han tenido que ser jueces los que han ordenado que se abran las fosas comunes. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que tener claro. Y para terminar, y ya sin querer polemizar más, yo estoy de acuerdo con el perdón. Claro que estoy de acuerdo con el perdón. Sé que es muy difícil perdonar, pero yo estoy de acuerdo con el perdón. Pero el perdón nunca puede venir sin la asunción de la responsabilidad, y el perdón no puede nacer de la impunidad y de la injusticia. El perdón es consecuencia de la justicia, el perdón es consecuencia del reconocimiento, y el perdón es consecuencia de la reparación, por lo menos a nivel anímico, por lo menos,
de las personas que han sufrido tanto durante estos años. Si no, de otra manera, no puede haber perdón. Bueno, el asunto está suficientemente debatido. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Se aprueba la moción. Punto número 4. Mociones de urgencia. Ruegos y preguntas. Empezamos por las preguntas del Grupo Popular. Sí, bueno, la primera, ¿cuándo se va a colocar la lámpara de Martín Cerezo que se cedió al Ejército para ser expuesta en Granada? Pues próximamente. No la ha recordado usted, no hemos caído, pues ya que usted no la ha recordado, la pondremos. De acuerdo. ¿En qué fase se encuentra la elaboración del pliego para sacar a concurso la concesión de abastecimiento de agua? En estos momentos se está realizando un estudio de costes del servicio. No tienen fecha, me supongo, no tendrán fecha todavía, pero vale. No ¿Qué problemas ha habido para que la Escuela Oficial de Idiomas no comenzara a impartir sus clases a principios de octubre? No se ha podido comenzar con normalidad a principios de octubre por falta de profesorado. En el sistema de llamamiento de la Dirección General de Personal Docente se han producido numerosas renuncias a las adjudicaciones de destino por parte del profesorado, que conforman las bolsas de interino, lo que ha afectado principalmente en el comienzo de las clases en las aulas escritas de las Escuelas Oficiales de Idiomas. De acuerdo. Bien, ¿qué ha ocurrido en el Instituto Gonzalo Torrente Ballester el día 22 de octubre y qué daños se han producido? Que un número determinado de sujetos accedió ilegalmente a las instalaciones del edificio Masa Solís y realizaron diferentes destrozos en 4 aulas de la planta baja del citado edificio. La Guardia Civil y la Policía Judicial se personaron en el centro para realizar las oportunas diligencias de investigación. Bien, de momento las noticias que tenemos. De acuerdo. ¿Cuántas familias han sido beneficiadas por las becas para libros y material escolar que desde la legislatura anterior otorga este ayuntamiento a las familias con pocos recursos? Se han beneficiado de las becas para libros un total de 50 alumnos. ¿Y para material escolar o todo? Todo. Todo. Vale. Bien, la número 6. ¿Ha habido algún tipo de aportación municipal para la celebración de la Semana Taurina? Sí, 589,26 euros. El resto, 4.300 euros, aportación autonómica mediante la subvención al proyecto presentado por el Ayuntamiento. Vale. ¿Cuándo se va a abrir la piscina climatizada y cuándo se van a iniciar los cursos de natación? La piscina se ha abierto hoy y los cursos comenzarán el lunes. Bien, ¿cuáles son las razones por las que no se ha abierto la piscina climatizada a mediados de octubre, que es cuando se suele abrir? Con fecha 14 de octubre ya se disponía del contrato para el suministro de pele, operario de mantenimiento de las instalaciones, analíticas sobre el cumplimiento de los parámetros físico-químicos de la piscina, se habían finalizado los trabajos de limpieza y se habían llevado a cabo por parte de empresas autorizadas las tareas de desinfección, desratización y desinfecciones necesarias. No obstante, el 13 de octubre se detectaron filtraciones de agua en el silo del pele, ubicado bajo los vestuarios. Durante la semana del 17 de octubre se llevaron a cabo las tareas de reparación de la incidencia y se ha podido asegurar la impermeabilidad del silo. Esta avería ha supuesto un retraso en la carga del combustible para la puesta en marcha de las calderas de biomasa. Asimismo, las tareas de puesta a punto y arranque de los equipos de climatización y ACS se vienen realizando desde principios de octubre, detectándose un problema en la placa base de una de las calderas, que ha supuesto que se tardase más tiempo del estimado en alcanzar los valores de temperatura y humedad necesarios. Estos dos incidentes imprevisibles son los que han provocado que se haya retrasado la fecha de apertura de las instalaciones municipales. Bien, la número 9. Tras el acuerdo de cierre por parte de la Junta de Extremadura del Colegio de Alonso de Ojeda, ¿están barajando alguna opción para dar utilidad a esas instalaciones? No tenemos constancia de ningún acuerdo de cierre por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura. Aún sin presencia de alumnos en el centro, las instalaciones siguen en uso y perteneciendo al Colegio Rural Agrupado El Manantial. Desconocemos si la ausencia de alumnos provocará el cierre de las instalaciones del CRA y una hipotética cesión de las instalaciones. Llegado el momento se estudiarán las posibilidades. De acuerdo. ¿Tengo algunos ruegos? Sí. Bien, tenemos quejas de algunos vecinos de que en el centro de salud hay asientos que están en mal estado. O sea, ruego que comuniquen a los responsables del SE dicho desperfecto. Ruego también que se haga un bacheo de las calles de Miajadas y pedanías. Nos han llegado noticias, no sé si ustedes son conscientes, de que en el canal de Orellana hay animales muertos. Entonces, si no son conscientes, hagan las investigaciones oportunas para poder retirarlos. Y rogamos que cuando se hagan actividades en nuestro municipio, porque se cuente con las asociaciones que tienen intereses en ese tipo de actividades. Yo creo que eso le daría más realce a la actividad y garantizaría mayor difusión entre los ciudadanos de Miajada. Nada más. Vale. Juan Félix.
La primera pregunta, con la llegada de las últimas lluvias hay rejillas en distintas partes del pueblo atascadas, provocando grandes charcos. Un ejemplo de ello es la bajada del carril bici en las 120 viviendas. ¿Cuándo tienen pensado iniciar la campaña de limpieza de rejillas, sumideros y arroyos? Vale, ya se han ejecutado o se están ejecutando en estos momentos la limpieza de los arroyos y han comenzado también la limpieza de algunas alcantarillas. En cuanto al ejemplo que usted señala de las 120 viviendas, decir que había una rejilla que se atascaba continuamente y lo que estamos haciendo es que los técnicos municipales nos den otra solución, como puede ser un drenaje, con el fin de ver si somos capaces de solucionar el charco que se monta allí. Antes había una rejilla que se atascaba, evidentemente no era la solución. Entonces vamos a intentar hacer un drenaje con el fin de que a ver si no se acumula el agua, o ver de qué forma la sacamos, porque es verdad, en cuanto llueve un poco se monta un charco enorme. En el resto de las rejillas ya ha comenzado. La segunda, en el anterior pleno preguntábamos por la apertura de la piscina climatizada y se nos contestó que se abriría a mediados de octubre. Estamos en noviembre y todavía continúa cerrada. ¿Cuáles son los motivos por los cuales continúa cerrada? ¿Ha habido algún tipo de avería? ¿Ha habido falta de previsión durante el verano para que esto suceda? ¿Existe algún contrato de mantenimiento de la piscina climatizada? Bueno, como he contestado al portavoz del Grupo Popular, se han producido dos averías imprevisibles que han provocado que la piscina climatizada no se pudiera abrir hasta hoy. Se habían realizado todas las contrataciones y trabajos necesarios para que la apertura se efectuara en la primera quincena de octubre. La empresa adjudicataria para la realización de mantenimiento de las instalaciones municipales, entre ellas la piscina climatizada, es Refrigeraciones Carrasco S.L. de Miajada. Hemos tenido conocimiento de que la plaza de monitor deportivo sigue sin cubrirse. ¿Cuáles son las razones? ¿A qué tipo de actividades deportivas afecta y cómo tienen pensado solucionarlo? Como indiqué en el anterior pleno ordinario, varios monitores deportivos que han trabajado en el ayuntamiento otros años tienen sus expectativas laborales en la docencia. Se ofertan las plazas conforme a la ley que ordena el ejercicio de las profesiones del deporte de Extremadura y teniendo en cuenta los cursos demandados por nuestros vecinos. Hoy mismo se han realizado las pruebas selectivas por segunda vez de un monitor deportivo, por lo que la próxima semana se comenzarán los cursos con normalidad. La cuarta, las actividades deportivas en las pedanías del Casar de Miajada ya han comenzado, no así en Alonso de Ojeda. ¿Cuáles son los motivos y cuándo tienen pensado que comiencen? Comenzarán también la próxima semana y sea debido a problemas de conformación de grupos de usuarios y coordinación horaria de los monitores. La quinta, ¿cuándo se tiene pensado convocar las 2 plazas de policía que se anunciaron hace tiempo? No tenemos determinado un plazo para la convocatoria. Al estar redactándose la nueva Ley de Coordinación de Policía Local de Extremadura, estamos a la espera de los cambios que se introduzcan y que puedan afectar al servicio, para planificar con mayor objetividad el futuro de nuestro cuerpo de policía. La sexta, ¿a cuánto ascienden los gastos por la celebración de la Semana Taurina y la publicación de la revista Taurina? ¿Con cuánto dinero ha contribuido el Ayuntamiento? ¿Tiene este equipo de gobierno pensado continuar con dicha actividad? ¿Tiene este equipo de gobierno pensado alguna semana educativa en contra del maltrato y a favor del respeto a los animales, incluyendo las corridas de toros? La subvención que ha recibido el Ayuntamiento de Miajada de la Junta de Extremadura es de 4.300 euros. Al importe subvencionado, como he indicado en mi respuesta al Grupo Popular, hay que sumarle 589,26 euros de la aportación municipal, lo que hace un total de 4.889,26 euros. La revista en concreto ha tenido un coste de 1.201,8 céntimos para 1.000 ejemplares. Esta cantidad forma parte del total indicado anteriormente. La actividad que se ha realizado es una actividad puntual y gracias a la subvención de la Junta de Extremadura. Además, la subvención fue concedida por la presentación de un buen proyecto por parte de un técnico municipal. Dicho técnico ha decidido apartarse a nivel público del mundo de los toros, decisión que respetamos. Por todo ello, consideramos que deben ser los aficionados y colectivos taurinos los que se pongan al frente de este tipo de actividades el próximo año. En lo que se refiere a la última cuestión, si hubiera alguna subvención que puedan beneficiar a las asociaciones o colectivos de Miajada, lo pondríamos en el conocimiento de las mismas, al igual que hicimos con esta subvención. Por otro lado, el Ayuntamiento de Miajada concede anualmente una subvención a la Asociación Miajadeña de Defensa de los Animales y de diciembre a enero realizamos una campaña sobre la tenencia responsable de animales con diferentes actividades y objetivos. También destacar que se han comenzado las obras de la nueva perrera municipal. No vamos a fomentar ninguna polémica con diferentes colectivos u opiniones que puedan
a ver con respecto al mundo de los toros, que cada colectivo defienda sus intereses en el libre ejercicio de la libertad de expresión y las demás leyes existentes. Este equipo de gobierno atiende a todas las opiniones y actúa conforme a las necesidades que percibe en función de sus posibilidades. La séptima pregunta. En Miajada hay una gran cultura teatral, incluso muchos de nuestros vecinos participan activamente de una forma amateur en actividades teatrales. ¿Para cuándo tiene pensado este equipo de gobierno crear una escuela de teatro donde nuestros vecinos den rienda suelta a sus cualidades artísticas? Crear una escuela de teatro demanda una serie de requisitos que deben ser estudiados y meditados, sobre todo el espacio donde se ubicará dicha escuela y la disponibilidad de profesionales que puedan impartir la formación requerida. Lo que sí vamos a intentar realizar a través de AUPE, con la nueva dotación presupuestaria, es un taller de teatro impartido por una compañía profesional para dar respuesta a las demandas de nuestros vecinos. La octava pregunta. Hace bastantes meses propusimos en este pleno una campaña de limpieza y vallado de solares en mal estado de conservación, comprometiéndose el equipo de gobierno en ponerla en marcha. ¿Cuándo se tiene pensado hacer? Aunque no se ha hecho una campaña en sí, pero en cada junta de gobierno vamos requiriendo a vecinos que se actúen en solares. Entonces, los expedientes para requerir la limpieza de froce o de vallado de los propietarios de solares se están realizando continuamente desde las áreas técnicas del ayuntamiento, teniendo presente la coyuntura económica para no producir un perjuicio económico a los propietarios, pero priorizando la salud y seguridad del resto de los vecinos de Miajada. La octava pregunta, no, la novena. Quisiéramos conocer a fecha de mes de octubre, finales de octubre, si puede ser. ¿Cuántas personas están percibiendo la renta básica en el municipio? ¿Cuántas tienen aprobada la ayuda y no la están percibiendo? ¿Y cuántas lo tienen solicitado y están pendientes de resolución? Las familias que están percibiendo actualmente renta básica son 76. Hay 6 expedientes aprobados, cada uno están recibiendo la cuantía económica y hay 24 expedientes pendientes de resolución. La décima pregunta es: ¿cuántas familias se han apoyado hasta ahora en el año 2016 con las ayudas de emergencias a través del convenio con Cáritas y qué cantidad del presupuesto se ha gastado? A fecha 28 de octubre se ha ayudado a 52 familias en materia de alimentos, pagos de recibos de luz y de agua, entre otras ayudas. Hasta la fecha indicada, el importe de ayudas concedidas del convenio es 12.779,32 euros. La undécima pregunta es: ¿cuántos bonos sociales para disfrutar de actividades culturales, deportivas, educativas, etcétera, se han concedido? ¿Cuántas familias o personas se han beneficiado? ¿Cuántos niños, niñas se han acercado a actividades deportivas y a los clubes deportivos? ¿Y si ha funcionado el sistema de los bonos sociales como se esperaba o son necesarios cambios para el futuro? Se han concedido bonos socioculturales a todas las familias que lo han solicitado, que han sido 7 para un total de 16 niños. Desconocemos en este momento cuántos niños han pedido participación en los clubes o asociaciones deportivas de Miajada, aunque en conversaciones mantenidas con ellos y el conocimiento de algún caso concreto sabemos que la falta de recursos económicos no ha impedido a ninguno la práctica del deporte elegido. Creemos que el sistema funciona, pero podemos incorporar cualquier sugerencia que permita que todos los niños de Miajada, independientemente de su nivel de renta familiar, puedan disfrutar de todas las instalaciones municipales, de la cultura y del deporte, que es el único fin de todas estas actuaciones. La pregunta 12 es: de la partida para ayudas de emergencia a suministros básicos de la Junta de Extremadura, ¿cuántas personas se han beneficiado y cuánto dinero se ha gastado? Debido a la dificultad en la gestión de la ayuda, al no poder pagar el importe total de la factura de agua y de luz, no se ha tramitado ningún expediente. Es decir, que no se ha tramitado ningún expediente, que por parte de los servicios sociales lo han visto complicadísimo y que incluso por parte de la Junta de Extremadura se ha reconocido que era difícil, porque ya a partir de este año que viene lo tramitará directamente la propia Junta con las empresas comercializadoras de luz y de agua. No nos darán a nosotros subvención. La última pregunta: hemos tenido conocimiento de que se han suprimido los vales para alimentos. ¿Cuáles son las razones para adoptar dicha decisión? Se han suprimido la concesión masiva y continuada de vales, ya que se detectó un mal uso de los mismos, al adquirir con los vales productos que en ningún caso eran de primera necesidad, a pesar de las advertencias a los usuarios y a los comercios. Se había convertido en una costumbre entre los usuarios, dejando de ser un instrumento para resolver una situación de necesidad. Generaban numerosas situaciones de violencia contra las trabajadoras sociales, cuando se les ofrecían los vales condicionados a cumplir una serie de obligaciones, como por ejemplo solicitar guardería para sus hijos, obligaciones que al final no cumplían y aún así exigían los vales periódicamente.
La suspensión no ha provocado malestar entre los usuarios, lo que confirma que los vales habían dejado de dar respuesta a una situación de necesidad. Se sigue prestando ayuda para no descuidar, sobre todo en los casos de alimentación infantil y de niños. Bien, tengo algunos ruegos. Uno es el tema de la limpieza alrededor de los puntos donde están situados los contenedores. Y aquí volvemos a denunciar que hay personas que parece que han hecho un máster de cómo poder ensuciar más, y en lugar de dejar los distintos residuos en los distintos contenedores, los dejan alrededor de los contenedores. Entonces hay veces que los contenedores pues están rodeados completamente de suciedad, de bolsas, con plástico. Hay personas que directamente los cartones no los doblan, llevan las cajas y las dejan allí. Entonces hay algunos puntos céntricos que están bastante mal. La petición es que haya un control periódico de las zonas esas donde están los contenedores por las personas que están barriendo y que se limpie bastante a menudo. El segundo ruego es sobre los libros clásicos de la biblioteca. Lo que pediríamos es una renovación de estos libros clásicos, ya que los hay que están en muy mal estado. Cuando hablo de libros clásicos, pues son los de lectura obligatoria de toda la vida en todos los colegios. El Arcipreste de Ita, la Celestina, el Lazarillo de Tormes, que hay algunos que están para un museo y pensamos que sería bueno hacer alguna renovación. No sabemos ni a cuántos afectan, pero que sí sería bueno echar un vistazo porque sabemos de personas que han cogido algún libro de eso y están en muy mal estado. Luego una propuesta, más que un ruego, que cuando se hagan determinadas actividades se intente sacar el máximo provecho posible de esas actividades y sean lo más pedagógicas posible. Y me refiero concretamente a los juegos infantiles tradicionales que se realizaron en la Semana de la Movilidad, que está muy bien realizar los juegos infantiles, pero si lo haces con niños que jamás han conocido esos juegos, ni sabían por qué hace 30 años se jugaba a eso en las calles, pues quizá quede sin mucho sentido la actividad. Entonces, nosotros hacemos el ruego, porque pensamos que es mucho mejor que haya una vertiente pedagógica a la hora de realizar esas actividades y explicarle a los niños el por qué nosotros hace 40 años jugábamos algunos incluso más, jugábamos a las cosas que jugábamos. Y luego otro ruego es en la calle Amargura. El ruego sería que de alguna manera los jardines se atendieran un poquito más, y lo que son los aparcamientos al final de la calle, que se buscara algún criterio para que los coches, sabéis que la calle acaba, para que los coches puedan dar la vuelta en la calle, porque hay un momento en que no pueden dar la vuelta porque hay coches aparcados a los dos lados. Y después el último ruego, con respecto al Día de Todos los Santos y al cementerio. En el cementerio hay una serie de bancos que alguien en su día decidiría dónde se ponían los bancos, pero que ayer y en los días previos al día de ayer, al Día de Todos los Santos, hay personas que parece que los bancos son suyos y entonces no tienen ningún tipo de reparo en coger el banco y si está atornillado arrancarle para ponerle justo enfrente de donde está el nicho de su familia y están todos los familiares allí sentados. Entonces yo no sé si es necesario poner más bancos, pero lo que sí sé es que si es necesario que se pongan. Pero si los bancos, el ayuntamiento, el encargado del cementerio, el concejal encargado del área o quien sea decide que los bancos están en un determinado sitio, los bancos deben estar en ese determinado sitio. Y yo creo que ni por parte del ayuntamiento ni del encargado del cementerio, que yo sé que es muy difícil, porque le costó al pobre hombre algún que otra discusión con algunas personas, pero que no podemos permitir eso como ayuntamiento. Es decir, todos los ciudadanos tienen que tener el mismo derecho, sean del color y del credo y de no sé qué, que a sentarse en un banco. Y si hemos decidido que el banco esté en un determinado sitio, no se puede arrancar el banco para llevárselo a otro sitio.
Entonces, a ver si es posible que para la próxima festividad de Todos los Santos eso lo hayamos solucionado. Tenemos noticia de ese dato, también nos lo han comentado. No habiendo más asuntos tratados, se levanta la sesión.